Bueno, hola. Con este video, que es una presentación de PowerPoint y con la herramienta Screencast-O-Matic, vamos a hacer la breve introducción sobre pragmática de la lengua del español, unas nociones básicas que, como lo vimos en nuestro primer encuentro presencial, pues es necesario comprender estas diferenciaciones en el ámbito lingüístico para poder comprender por qué nos hablan de funcionalismo, ¿cierto? Entonces vamos a revisar algunos conceptos dicotómicos que han sido propuestos desde el estructuralismo. Pues Ferdinand de Saussure, cuando presenta sus teorías para definir la lingüística como una ciencia, entonces diferencia lengua y habla, ¿cierto? Donde la lengua va a ser abstracta mientras el habla va a ser concreto. ¿Por qué? Porque esto va a ser normativo mientras esto va a ser uso, ¿cierto? La lengua va a ser autónoma porque se va mirando por disciplinas, ¿cierto? Se puede separar, por ejemplo, la fonología de la semántica para hacer sus estudios, aunque pues obviamente son dependientes en el momento de hablar, ¿cierto? Como lo vemos acá, el habla es dependiente. La lengua social porque se supone que es el código de todos, el habla es individual porque cada uno le da su toque, por eso la lengua es norma, mientras que el habla es uso. La lengua va a ser producto que el individuo registra pasivamente, no supone premeditación y la reflexión no interviene en ella más que para la actividad de clasificar. Eso quiere decir que interiorizamos ese código. Mientras que el habla va a ser el acto individual de voluntad y de inteligencia, combinaciones y el mecanismo psicofísico para exteriorizar esas combinaciones. Aquí me faltó cerrar el paréntesis. Esto quiere decir que desde el acto individual, pues es evidente que se requiere reconocer ese producto que el individuo registra pasivamente. La lengua va a ser instrumento, el habla va a ser producto, la lengua va a ser prolongada mientras que el habla va a ser momentáneo. Prolongado es porque la norma se va a mantener, mientras que el habla va a estar reproduciéndose constantemente. La lengua va a ser un producto de la mente del hablante, mientras que el habla va a ser un producto emitido. La lengua es invariable y el habla es variable, ¿cierto? Ya que cada uno le da su uso. Entonces, la lengua, dice Ferdinand de Saussure, es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca todos sus efectos, pero el habla es necesaria para que la lengua se establezca. De hecho, históricamente, el hecho de habla precede siempre, dice el padre de la lingüística moderna. También hay una diferenciación entre lingüística externa y lingüística interna, en donde la interna va a estar relacionada con la lengua, ¿cierto? Con lo normativo, mientras que la lingüística externa va a estar relacionada con el habla, el funcionalismo, es decir, que aquí vamos a ubicar a la pragmática. También encontramos la dicotomía formalismo-funcionalismo, donde el formalismo va a estar relacionado más con la lengua y el funcionalismo más con el habla, porque el formalismo se va a encargar de estudiar la representación mental de la lengua y su procesamiento, es decir, el código, lo arbitrario, mientras que el funcionalismo se va a dedicar a describir la lengua o cómo es usada la lengua, mejor dicho, ¿cierto? Y entonces en esta medida, pues el formalismo va a ser parte de la lingüística interna y el funcionalismo de la lingüística externa. Eso quiere decir que aquí vamos a ubicar a la pragmática. Y otra dicotomía muy importante de reconocer en el ámbito de la pragmática es la oración frente al enunciado. En el ámbito de la pragmática vamos a hablar de enunciado. ¿Por qué? Porque está relacionado con el habla, con lo concreto, con lo que suena de uno, ¿cierto? Es esa realización concreta que se emite, que es funcional y que se da por acciones, mientras que la oración va a ser abstracta, lengua, es una estructura gramatical. Por eso cuando uno estudia morfosintaxis o fonología, siempre los ejemplos van a ser muy abstractos, ¿cierto? Mi mamá me mima, mientras que cuando estamos estudiando el enunciado, pues tratamos de escuchar al hablante qué es lo que dice y cómo lo dice, ¿cierto? Entonces hay que reconocer esta parte que nos señala Austin, que los enunciados están hechos de oraciones, pero cada una de las emisiones de una misma oración constituyen un enunciado diferente. Por ejemplo, pensemos
qué bonito. Qué bonito puede ser también, qué bonito. Qué bonito. Entonces, aunque tiene la misma composición como oración, ¿cierto? El significado, ya lo concreto, es diferente. Finalmente, pues recordarles que pragmática, aunque eso lo van a encontrar en los módulos y en las lecturas complementarias, la pragmática es la disciplina lingüística que estudia el lenguaje en uso. O sea, hay una relación entre la acción y el lenguaje. ¿Qué decimos con las palabras? ¿Qué hacemos con las palabras? Por lo que el objeto de estudio van a ser los actos de habla que están compuestos por enunciados. Aquí no nos van a interesar las oraciones. Los elementos extralingüísticos son necesarios para interpretar cualquier evento comunicativo real, porque lo que decimos literalmente no es precisamente lo que queremos decir, ¿cierto? Entonces, aquí es importante tener en cuenta el contexto, por ejemplo, mientras que en el formalismo el contexto no es relevante. La pragmática estudia el habla como un acto humano que se dirige a la producción de ciertos efectos. Aquí aparece pues el tema de la perlocución. También es una teoría de la comunicación lingüística que depende de la teoría lingüística. Esto es fundamental reconocerlo porque la pragmática, a pesar de que no está ceñida a ese formalismo que nos dejó Ferdinand de Saussure, pues necesita todos estos elementos para poder entender ese uso que se le da a la lengua. Además, permite la comprensión de la naturaleza del lenguaje a partir de la concepción de cómo éste es usado en el proceso de la comunicación, ¿cierto? Aquí no vamos a decirle a la gente cómo debe hablar, sino que vamos a escuchar a esos hablantes en cómo están usando la lengua. Entonces, estos conceptos que aparecen aquí son fundamentales para que haya aparecido la pragmática. La no neutralidad, ¿cierto? Las palabras no son transparentes. El lenguaje ordinario frente a eso que se estudiaba antes, que era el lenguaje culto, el literario o el científico. Ahora nos vamos a fijar en el lenguaje de la calle. También aparecen los juegos de lenguaje, que es una propuesta de Wittgenstein, del segundo Wittgenstein, en el que el significado de las palabras va a depender de lo que el hablante haga con ellas, ¿cierto? Podemos jugar con las palabras para decir nuestros significados. A eso le llamaríamos pues el pragmatismo lingüístico, que se va a estudiar con actos de habla, que va a tener en cuenta la perlocución, que es el efecto que se genera en la comunicación. El contextualismo es fundamental y el tema de la metáfora cotidiana, pues que antes se había estudiado más como la metáfora desde ese ámbito más puro, que podía ser pues desde la literatura. Entonces estos conceptos dieron paso a la pragmática. Esta es la información de las referencias bibliográficas que tomé en cuenta para hacer este esquema y que de repente pues les puede servir a ustedes. Entonces espero que estén pendientes de este video, que ya estén haciendo la primera actividad que la abrimos en nuestro primer encuentro presencial para aquellos que ya han adelantado y pues cualquier cosa estoy pendiente. Chao.